Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 14 de junio de este año 2026, un día muy importante en la República Dominicana, cumpliendo año el 14 de junio de esta gesta muy importante en nuestro país, de este movimiento 14 de junio, encabezado por ese gran líder de la revolución, el líder Manolo Tavares Justo. Y eso es muy importante, esta gesta de la República Dominicana. También día que cumple año el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el día de hoy está cumpliendo 80 años el presidente Donald Trump. Muchas felicidades para él. Entonces, siguiendo con nuestro tema principal del día de hoy, o los principales temas a tratar, que es la reforma fiscal del presidente Luis Abinader y el PRM de este año 2026. Y nuestro segundo tema, este importante acuerdo de paz y fin a la guerra de Estados Unidos e Irán, y en el cumpleaños del presidente Donald Trump, que se ha hecho este anuncio muy importante para el mundo. También lo que ha sido el robo y el asalto de el Seguro Nacional de Salud, SENASA, en Santiago. Esos son los principales temas a tratar aquí en su plataforma de El País en Blanco de hoy, 14 de junio de 2026. Entonces, iniciando rápidamente con lo que ha sido esta reforma fiscal del presidente Luis Abinader y el PRM, que me ha parecido una reforma fiscal hecha a destiempo, porque no creo que fuera el tiempo de hacer una reforma con la crisis que está viviendo la República Dominicana. Reforma esa que el país hace mucho que ha estado necesitando de una reforma fiscal bien organizada y que se pudiera ampliar lo que ha sido, en este caso, las recaudaciones del fisco. Pero es algo preocupante que me ha llamado poderosamente la atención esta reforma que ha anunciado el gobierno. Pero antes que todo, vamos a darle un saludo especial a ese querido amigo y hermano nuestro que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros. Nuestro querido amigo y hermano Máximo Suárez está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su plataforma El País en Blanco. Muchas gracias y saludo especial para usted y su familia. Gracias. Y nos interesa que nos hable algo de qué opina usted de esta reforma fiscal anunciada y presentada por el gobierno en manos de ese brillante ministro Magín Díaz. Ministro este que le prestó el presidente Danilo Medina a Luis Abinader para que no se terminara de hundir tan rápido. Nos parece importante su opinión. Pues bien, entonces, esta mal llamada reforma fiscal
que ha presentado el gobierno, que la presentó esta semana, yo me ha preocupado bastante porque aún es una reforma fiscal disfrazada para hacerle entender a la gente que no va a afectar fuertemente a los más desposeídos y a la clase media. Yo no he estado de acuerdo por la situación que yo entiendo que el país no se debe seguir sacrificando tanto por la situación en la cual el presidente Abinader ha llevado a la República Dominicana, porque entonces le pone impuestos al pueblo y encima de esto lleva más de 50.000 millones de dólares en préstamos, hundiendo cada vez más a la República Dominicana, y encima de esto le monta una reforma fiscal. Porque yo soy de los que entiendo que si iba a haber una reforma fiscal, entonces no había por qué seguir endeudando el país a un nivel tan exorbitante, porque es exorbitante lo que ha hecho el presidente Abinader y el PRM con la República Dominicana, que han llevado el país prácticamente a una deuda impagable. Porque ¿cómo es posible que el presidente Abinader, en lo que lleva de gobierno, en 6 años que lleva de gobierno, ha tomado más dinero prestado que todos los gobiernos juntos que haya tenido la República Dominicana? Y esto es algo preocupante. Entonces, encima de este endeudamiento exorbitante, donde ya el pueblo no aguanta más con tanta deuda que Abinader ha llevado a este país, entonces encima de esto le monta una reforma fiscal disfrazada, tratando de que sea una reforma que no afecte al PRM como partido, porque ya en 2 años están las elecciones, entonces se está buscando la forma de que el pueblo no vea de que el PRM lo está sacrificando. No, el PRM ha acabado con la República Dominicana. Entonces yo soy de los que entiendo que esta reforma fiscal, más en momentos difíciles como está viviendo la República Dominicana, es algo que preocupa al pueblo. El gobierno ha montado una campaña de bocina de gente que cobran una enorme cantidad de dinero para defender al gobierno, para hacerle entender que esto ha sido totalmente lo mejor que se ha hecho. Pero cuando usted ve estos impuestos, por ejemplo, estos impuestos que pagan las empresas, que el anticipo, que ya no se lo pagarán todos los meses, pero como quiera es lo mismo, porque entonces se lo han puesto para que lo paguen en 3 meses. Entonces, cada 3 meses ellos van a pagar lo que pagaban mes por mes. Entonces, una reforma fiscal que es más que un montaje para tratar de engañar al pueblo y al mismo tiempo de sacrificarlo doblemente. Perdón. Pues bien, de sacrificar al pueblo doblemente, le ajusta una reforma fiscal que el gobierno no quiere que le digan reforma fiscal, porque lo quieren manipular, porque son unos manipuladores, de que ha sido un proyecto de mitigación de crisis internacional. Eso es lo que ha vendido el gobierno, pero o sea, nosotros, los que tenemos idea de lo que es una reforma fiscal, los que conocemos un poco de lo que es economía, nos damos cuenta de que esto es una reforma. Quieran disfrazar como quieran o no, es una reforma. Y yo soy de los que entiendo que esta reforma no pasará así como el gobierno la ha presentado, porque ahora esto va al Congreso. Y en el Congreso usted no sabe lo que puede salir de ahí. Porque muchas veces mandan un proyecto, el Ejecutivo manda un proyecto al Congreso y en el Congreso hacen otra cosa, a pesar de que son marionetas del presidente Luis Abinader, porque es un Congreso casi 100% PRMista,
porque aquí la oposición no cuenta, aún la oposición se retire o no vote, los PRMistas aprueban todo lo que le da la gana y todo lo que quieran aprobar, pero la situación es que todavía usted no sabe lo que va a salir del Congreso, de esta reforma fiscal que ha presentado el gobierno, tratando de manipular a la gente, y es algo que hay que esperar qué es lo que va a salir, porque a pesar de que no está en duda que fue un proyecto organizado y planificado por el ministro de Hacienda, pudiéramos decir que es el hombre más preparado que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader en caso de economía, como lo es Magín Díaz, que es un técnico preparado y probado, y que por eso Danilo se lo ha prestado a Abinader para que no terminara de joder el país en un tiempo tan corto, porque para nadie es un secreto que en el PRM no hay gente con la preparación que tiene Magín, y estuvo demostrado porque en el 2022 pudimos ver la reforma fiscal que presentó el gobierno y que el pueblo se lanzó a la calle, que si el presidente Abinader no retira eso rápidamente del Congreso, aquí no se sabe dónde hubiese llegado la República Dominicana, porque con el odio que tiene el gobierno y que tiene el pueblo en contra del PRM, no es verdad que una reforma así iba a pasar, una reforma que afectaba directamente hasta aquellos infelices que no encontraban más que para comprar huevos, hasta los huevos lo grababan. Entonces, esa es una situación. Yo soy de los que entiendo que la reforma fiscal que se debe hacer es una reforma de reducir todos estos gastos que tiene el gobierno, gastos innecesarios, donde lleva más de 11,000 millones de pesos en publicidad de bocina. Eso se debiera de eliminar. Todas aquellas pensiones innecesarias se debieran eliminar. Todas aquellas partes que tienen que ver con subsidios de grandes empresas, todo eso se debería eliminar. Y también perseguir a los evasores de impuestos. Y con eso no había que hacer ninguna reforma para maltratar a la población. Y esa es la realidad. Pero al gobierno no le importa nada de esto. Cada vez aumenta más la nómina pública, los gastos corrientes siguen aumentando y la inversión en infraestructura es cada vez más pobre, cada vez más pésima o mínima la inversión en infraestructura, y por eso vemos que un gobierno que maneja tanto dinero, el gobierno que más dinero ha manejado en toda la historia de la República Dominicana, y es el peor gobierno, el que menos invierte en obra de infraestructura. Y es algo preocupante, el gobierno que maneja billón, no millones, sino billón en el presupuesto nacional, y hay gobiernos que menos invierte en obra de infraestructura. Entonces, no sé hasta dónde iremos a llegar con un gobierno que lamentablemente lo único que ha hecho es destruir la economía dominicana, lo único que ha hecho es destruir al pueblo y sacrificarlo. Entonces, encima de esto, de tanto préstamos, le monta una reforma fiscal. Yo siempre he estado de acuerdo con la reforma, porque soy de los que pienso que la base del Estado, el fisco, se debe aumentar, pero hay que ver que sea un aumento para favorecer al pueblo, para favorecer a la población. Pero en el caso de este gobierno, el presidente Luis Abinader, que son préstamos y préstamos, y entonces no se ve dinero, no hay inversión en el pueblo. Entonces no comprendo dónde el gobierno ha invertido o ha metido más de 50,000 millones de dólares en préstamos y no se ve la inversión. Entonces el pueblo dominicano está jodido por parte del gobierno, porque es que lo sacrifica con los préstamos, donde aquí hasta los que no han nacido tienen una cantidad enorme de dólares por pagar, porque
es un gobierno que se ha enfocado nada más en coger préstamos, no le importa el país. Siempre yo lo he dicho, al presidente Luis Abinader y al PRM no le importa ni le interesa la República Dominicana. Recuerden que el presidente Abinader es un extranjero. Cuando deje la República Dominicana, en Cuatro Piedras, cogerá un avión y se irá a su país, se irá al Líbano, de donde él es. Entonces, eso significa que no hay dolencia por la República Dominicana, porque nada de esto le importa ni le interesa. Y por eso es que usted ve la cantidad de préstamos que se han hecho, porque los préstamos no serían malos, pero habría que ver dónde usted lo va a invertir, para qué lo toma. Esa es la realidad, porque si son préstamos para inversión de infraestructura, son importantes, pero cuando son préstamos que es tomarlo por tomarlo y nadie sabe dónde lo invierten, como ha sucedido en estos 6 años del presidente Luis Abinader, la situación es muy complicada. Por eso yo creo que esta reforma fiscal del presidente Abinader y el PRM no es una reforma que se debió hacer en este momento. Yo creo que lo que se debió fue tomar la medida del lugar, comenzar a recortar todas aquellas exoneraciones, todos aquellos privilegios y esa cantidad de los 10,000 millones de pesos que el gobierno le regala a bocina para que hablen de y maquillado de publicidad. Todo esto son puntos importantes. Esa cantidad de pensiones que son la mayoría no necesarias, porque son gente que muchas veces ni la necesitan. Usted ve pensiones ahí de 200,000 pesos a gente que nunca dio un golpe ni de carácter en el Estado, y entonces todo esto se debió de tomar en cuenta. Yo pienso que esta reforma fiscal, a pesar, vuelvo y digo, que ha sido analizada y planificada por un excelente sabio de la economía como lo es Magín Díaz, eso no está a la duda ni hay que discutir eso, pero al gobierno esto es algo que no le interesa a favor del pueblo, y esa es la realidad, por lo que yo entiendo que hay que esperar que saldrá de ahí, de este Congreso, ya de que a partir de mañana lunes Magín Díaz presente este proyecto de reforma fiscal al Congreso Nacional. Recuerden que esto es el país en blanco, el país en blanco es en vivo al servicio del pueblo. Siguiendo con otro tema muy importante, lo que ha sido, vamos a dejar este tema del ámbito internacional, del acuerdo de paz firmado en el día de hoy o anunciado en el día de hoy por Estados Unidos e Irán, y vamos a seguir con un tema nacional como lo es el robo y el asalto del seguro Senasa en Santiago. A mí eso me ha preocupado bastante por la situación de que el robo y el asalto del seguro Senasa de Santiago es el mismo robo del Senasa aquí en el Distrito Nacional. Pero antes que todo vamos a leer la información para que ya ustedes tengan la base de donde yo saco lo que es robo y el asalto de Santiago. El Ministerio Público formaliza las imputaciones contra una estructura criminal desarticulada mediante Operación Onco 14, acusada de orquestar un esquema fraudulento en perjuicio del Estado Dominicano, el Seguro Nacional de Salud Senasa y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao. La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, y la Fiscalía de Santiago,
que señalan como cabecilla a 3 ex directivos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional Cibao. Ahí nosotros podemos ver esta información de que aparentemente se le va a conocer medida de coerción a este grupo, pero esto no es más que una manipulación por parte del Ministerio Público y del gobierno, porque aquí desde el inicio se había anunciado el SENASA 2.0, que ese SENASA 2.0 desapareció, como yo decía que eso era una falacia, que eso no iba a suceder, y ahí el tiempo me ha ido dando la razón. Entonces ahora esta es la operación Onco 14, ¿y por qué no hicieron la 2.0? Que es el robo más grande que se ha hecho en toda la historia de la República Dominicana, donde un grupo de ladrones asaltantes del erario público destruyeron, le robaron la salud a miles de ciudadanos dominicanos y que al mismo tiempo mataron una cantidad enorme por robarle el dinero de los medicamentos, el dinero de la salud, y esto es algo preocupante. Entonces, esto que se ha anunciado hoy de estas 3 personas, supuestamente la cabecilla de este patronato, esto no es más que una parte directamente de lo que es el robo y el asalto del caso SENASA, donde en este caso está guardando prisión el señor Jacín. Y esa es la realidad. Entonces, esto es algo preocupante porque es que el robo y el asalto del seguro SENASA, siempre lo hemos dicho, ha sido el robo más grande y más abusivo en toda la historia de la República Dominicana, donde un grupo de delincuentes del gobierno, dirigido directamente desde lo más alto del gobierno, asaltaron a la salud de los más desposeídos, mataron una cantidad de ciudadanos robándole los medicamentos y robándole dinero con que tratar de sustentar estos graves problemas de salud, incluyendo estos problemas de cáncer, estos problemas de los medicamentos de alto costo. Ha sido un robo exorbitante lo que ha sucedido aquí en el caso SENASA, pero al gobierno no le importa ni le interesa sacar este caso directamente con todo lo que son, porque aquí se va medio PRM, caería a la cárcel de Las Parras en guerra. No hay cárcel para meter medio PRM que han asaltado la salud del pueblo. Entonces, por eso usted ve que todo esto es una alaraca del Ministerio Público, que SENASA 2.0, eso no va a suceder, porque es que aquí hay grandes intereses, aquí hay grandes inversionistas del gobierno. ¿Dónde están los grandes farmacéuticos, las clínicas, los hospitales, los médicos? Todo esto ha sido un montaje de parte del gobierno para tratar de coger de tonto y estúpido al pueblo dominicano, como este es un pueblo que no se prepara, que no estudia, un pueblo bruto. Entonces el gobierno trata de manipularlo y lo manipula de esta forma. Eso del caso SENASA, que ha sido el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana, donde nunca se había visto que un gobierno asaltara y le robara la salud al pueblo, es algo preocupante, algo indignante lo que ha sucedido con el caso del robo y el asalto del SENASA, por parte directamente del gobierno, porque no se trata de otras instituciones, sino del gobierno desde lo más alto del poder, y esto es algo preocupante. Pero como no se quiere que salga este robo que sobrepasa los 100,000 millones de pesos, el caso Baninter, que ha sido el caso más grande en toda la historia de la República Dominicana, comprobado, queda pequeño delante del robo y el asalto del SENASA, porque en el Baninter se robaron una cantidad de 55,000 millones de pesos, donde quebraron 4 bancos en el gobierno de Hipólito Mejía. El robo y el asalto de SENASA sobrepasa esta cantidad, pero el gobierno no lo quiere publicar porque no le conviene,
porque fue que este grupo de asaltantes llegó al gobierno, llegó al poder directamente denunciando y acusando a los PLDistas de ladrones, pero resulta y viene a ser que los PRMistas han salido más ladrones y más narcotraficantes que todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Y esto es preocupante. Entonces, esto a mí no me sorprende. Esto del caso Senasa en el Cibao es lo mismo que el caso Senasa en la ciudad de Santo Domingo, porque era una red directamente desde el gobierno, una red que era posiblemente encabezada desde el mismo Palacio Nacional, y esto es preocupante. Entonces, por eso usted ve que esta situación es preocupante. Usted ve que Jacín no ha querido hablar, porque Jacín sabe que el robo y el asalto que se hizo en Senasa está orquestado directamente desde la esfera más alta del gobierno, y esa es la situación. Entonces el pueblo tiene que lanzarse a la calle a exigir que este caso Senasa 2.0 salga a la luz, porque aquí los farmacéuticos que hay envueltos aquí, los centros médicos que hay envueltos, los médicos, esto es preocupante lo que ha sido el robo y el asalto de Senasa. Pero Santiago Jacín no ha querido hablar porque está guardando prisión y 2 o 3 imputados más, pero este es un robo que sobrepasa los 100,000 millones de pesos de la salud de los más desposeídos, de la salud de aquellos que murieron esperando esos medicamentos, de la salud de aquellos que lo operaban sin tener nada, únicamente para robarle dinero del seguro. Es algo preocupante y algo nunca visto, y algo que llena de odio y de rabia al pueblo dominicano cuando vemos la situación y el entramado corrupto y mafioso de parte del PRM para asaltar y robar la salud de los más desposeídos. Y ahora el Ministerio Público sale con esta tontería de que el caso Onco 14 en Santiago y traen estas 3 personas. No, este es un caso que es para que medio PRM vaya a la cárcel, porque ha sido algo criminal, algo nunca visto. Matar una cantidad de personas por haberle robado el dinero de su salud, el dinero de su medicamento. Esto nunca se había visto en la República Dominicana, y yo creo que en ningún país del mundo, porque si esto pasa en China, si esto pasa en otro de esos países, medio gobierno va directamente a la horca, porque esto es algo criminal, algo que no tiene comparación con nada lo que ha hecho el PRM con la salud de los más desposeídos. Entonces, recuerden que el país en blanco siempre al servicio del pueblo, como debe ser, y que esto en vivo, señores, esto en vivo. El país en blanco es en vivo. Entonces, pasando a otro tema, lo que ha sido este anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ya saliendo de lo que ha sido este tema nacional indignante de robo y el asalto de Senasa por parte del PRM, vamos a este ámbito internacional, que esta es la noticia del día, y será, me imagino que será la noticia de la semana, porque no creo que haya otra noticia tan importantes que pueda sacar de los medios estos anuncios que se hicieran esta noche entre Estados Unidos e Irán. Pero para yo poder ponerlo en contexto a ustedes, yo tengo que leerle esta información que ha sido la información más reciente, que salió hace apenas minutos, porque recuerden que el país en blanco siempre con las informaciones más frescas y veraces, acaecidas en esos momentos, ahí mismo, ¡pam!, el país en blanco tiene las informaciones fresquecitas.
Voy rápidamente a través de la agencia AFP a Teherán. Me fui directamente al Medio Oriente. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kensem Charibabadi, declaró la noche de este domingo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin inmediato a la guerra. En primer lugar, fin inmediato y definitivo de la guerra y las operaciones militares en los diferentes frentes, incluyendo el Líbano. Enumeró el diplomático especialista en cuestiones jurídicas en la televisión estatal. La firma oficial del acuerdo tendrá lugar el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, informó la agencia de noticias iraní FAR. Y eso estoy hablando de lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, eso te dicen los iraníes, mientras que saliendo en Medio Oriente y cayendo directamente al occidente, nos vamos a Washington, D.C. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz tras más de 3 meses de conflictos. En una publicación en su red social, Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto en la entrada y salida de buques en puerto iraní. Eso dice el presidente Donald Trump. Donald Trump, a través de esta publicación en su red social, Truth Social. Pero entonces yéndome directamente a Europa, y me voy directamente a Tokio. Dice, en Tokio sucede esto varios minutos después de que el presidente Donald Trump y este viceministro iraní anunciaran el acuerdo. En Tokio sucede esto ahí mismo, rápidamente. Los precios del petróleo se dieron alrededor de 4% este lunes en la apertura del mercado asiático, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Sobre las 23:50 GMT de este domingo, el precio del barril del Brent del Mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 3.98% a $83.93. Entonces ahí vemos que inmediatamente sucede el anuncio de Donald Trump con Irán de que ya hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz y que queda definida directamente la guerra, termina ahí. De una vez el petróleo comienza a descender minutos después. Y ahí vemos ya que dice que para lo que es el mercado de TESA, que es referente en el mercado global, ya entonces ahí el barril de petróleo queda a $83.93, es decir, $84 el barril. Para que usted vea lo que es directamente esta importante decisión de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es un acuerdo que todavía no se ha dicho directamente todo lo que se acordó ahí, pero ahí vemos que los iraníes están satisfechos. Dicen los iraníes que ellos han ganado la guerra. Aparentemente el presidente Donald Trump está totalmente decidido, porque dice que Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que tenía impuesto a entrada y salida de buques iraníes, y ya eso inmediatamente se levanta y el estrecho comienza a fluir y comenzarán los buques a transportar petróleo por todos los lados y otra mercancía, porque ya ahí se llegó a un acuerdo
Ahora este acuerdo será firmado el 19 de este mes en Ginebra, en Suiza. Y eso yo lo veo muy importante, pero dicen los iraníes a través de su viceministro, el señor Kensen Charibabadi, dice que también ahí terminó la guerra con Estados Unidos y al mismo tiempo, él dice que entre los diferentes acuerdos es que quedan suspendidas todas las operaciones militares en diferentes frentes, porque habían diferentes frentes directamente por Estados Unidos, y al mismo tiempo dice que quedaba incluido lo de el Líbano. Recuerden que en el Líbano esta era una parte importante porque los Estados Unidos estaban instalados aquí en el Líbano y esto era una presión directamente para Irán. Pero ahí vemos que ya todo esto aparentemente ya todo está resuelto y la perspectiva y lo más importante es que inmediatamente se llega a este acuerdo, usted puede ver cómo baja un 4% el petróleo una vez. Pero eso es para el mercado global, pero hay parte de lo que ha sido, por ejemplo, en Estados Unidos, hay algunos estados que el petróleo ya bajó un 5%. Entonces, es importante esta decisión de que se haya podido consolidar un acuerdo entre Estados Unidos y, en este caso, Irán, porque al presidente Trump no le convenía ya mantener esta guerra, porque es una situación que fue lo que yo dije desde el inicio. El presidente Donald Trump no va a ganar esta guerra en ningún momento, porque es que Estados Unidos no tiene donde poner una base dentro de Irán para poder combatir a los iraníes en su territorio. Y eso es algo preocupante. Entonces, algo preocupante que también pudimos ver cómo esta semana, el pasado viernes, el grupo de la revolución iraní ahí desplomó el helicóptero más temido que tenía los Estados Unidos, el famoso Apache, que era el helicóptero al que todos los países le tenían miedo porque este era directamente el terror de los Estados Unidos, ese Apache, porque acababa supuestamente con un planeta en varios segundos. El Apache de Estados Unidos, un helicóptero de dos hélices muy poderoso, pero resulta y viene a ser que este helicóptero tan poderoso, Irán lo destruyó. Irán lo tumbó este helicóptero el pasado viernes y sus dos tripulantes quedaron vivos, porque ellos con un dron le dieron a este helicóptero y cayó al mar, pero entonces estos tripulantes quedaron vivos y pudieron salir y aparentemente fueron rescatados por Estados Unidos. Porque lo que sucede es que hay una situación que Estados Unidos no puede ganar esta guerra porque esta guerra queda bastante lejos. Y eso es preocupante y ustedes lo pudieron ver ahí en el inicio cuando los iraníes atacaron directamente el barco más grande supuestamente del mundo, pues es decir, el que se ha publicado, que ese es el famoso portaavión de Estados Unidos, pero cuando llegó a Irán tuvo que salir huyendo porque a 1000 kilómetros los iraníes atacaron este portaavión de los Estados Unidos y ya Estados Unidos vio que era una situación complicada. Entonces, más que ahora el presidente Donald Trump entra a la campaña y es algo preocupante porque la popularidad de Donald Trump se ha ido al piso. Entonces, esta que fue una guerra provocada directamente por Donald Trump, ahora Donald Trump dice que ya ponen fin inmediatamente a esta guerra, pero todo el mundo sabe que esto fue provocado por el mismo presidente Donald Trump. Entonces ahí hay que ver cuál será el crecimiento de ahora en adelante de la popularidad de Donald Trump, porque ya con este acuerdo, unas elecciones a medio tiempo donde el partido
republicano ha perdido una popularidad enorme porque las decisiones de Trump han sido decisiones desacertadas. Y lo mismo norteamericanos saben y piensan que el problema de la guerra ha sido provocado por Donald Trump sin ninguna razón. Y esa es la realidad. Entonces, ahí, ya con la firma de este acuerdo, vemos que comienza a desplomarse el precio del barril de petróleo, y eso habría que ver cómo iniciará de ahora en adelante, porque para nadie es un secreto que el petróleo es lo que mueve el mundo todavía, sin duda alguna, y ahí el estrecho de Hormuz, que es quien permite que pase el 20% de todo el petróleo del mundo, cerrado, la situación es más complicada y aumentan directamente los costos. Y esa es la realidad. Entonces hay que ver cuál será el destino de ahora en adelante, ya con esta noticia tan importante para el mundo, que esta guerra finaliza ahí mismo y comenzar a trabajar directamente para el bienestar de la humanidad. Entonces yo creo que es un punto importante. Creo que para lo que es la República Dominicana, con este acuerdo de el gobierno de los Estados Unidos e Irán, como el gobierno dominicano tiene la cantaleta que la crisis que ha llevado el presidente Abinader a la República Dominicana son por esta guerra, ya no hay guerra. Entonces vamos a ver cómo se desenvolverá de ahora en adelante, porque recuerden que el gobierno anunció que el petróleo estaba muy alto y que había que congelar los precios de los combustibles, pero resulta y viene a ser que el pasado viernes el gobierno le da un tablazo al pueblo dominicano de 6 pesos en los dos principales combustibles del país, que es la gasolina y el gasoil. Entonces el gobierno le mete 6 pesos al pueblo, otro tablazo, lo que yo he denominado latigazo en la costilla del pueblo dominicano por parte del gobierno, pero al mismo tiempo anuncian que si el barril de petróleo no pasa de los $95, se mantendrán congelados. Yo entiendo que debe ser lo contrario. El gobierno debe sincerizarse y ser responsable y ser transparente y bajar los precios de los combustibles, que es un abuso lo que está haciendo el gobierno de la República Dominicana, con una gasolina 341 pesos, algo que es preocupante, y el barril de petróleo va bastante lejos de esta distancia del precio de los combustibles. Por eso yo siempre decía que era partidario y me interesaba que el barril de petróleo llegara a $147, para entonces hacer la comparación del gobierno de Luis Abinader en el año 2026 y el gobierno de Leonel Fernández en el 2008, donde en el 2008 el barril de petróleo costaba $147 y el galón de gasolina estaba a 200 pesos. Y yo decía que me interesaría ver esta situación del barril de petróleo en 147 en el gobierno de Luis Abinader, para entonces hacer la comparación totalmente correcta, porque es algo que ahí estaría delimitando, como decíamos en la matemática, los hombres de los muchachos. Entonces yo creo que el fin de esta guerra en Medio Oriente, que ya ahí es importante para el mundo, pudiéramos decir, pero yo creo que para la República Dominicana seguirá el mismo problema, porque la República Dominicana no es un asunto de guerra ni un asunto de problemas internacionales como ha vendido el gobierno dominicano. Es un asunto de mala administración del gobierno, de mala administración de los que dirigen los destinos del país, y por eso usted ve que la República Dominicana, siendo el país que más crecía en la región en los últimos 20 años, el gobierno del presidente Luis Abinader lo ha llevado a uno de los países de la región, comparándolos con los países del mismo rango, es uno de los que menos crece, la República Dominicana, en base a la mala administración del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que han llevado consigo la cantaleta de que su desastre económico que vive la República Dominicana
y la situación cada vez más difícil y la crisis que vive el pueblo dominicano la han llevado a querer hacerle creer al pueblo que se trata de crisis internacionales, siendo falso, es toda falsedad, sino por la mala administración del presidente Luis Abinader y el PRM, que de ahora en adelante ya con el fin de la guerra de Hormuz, vamos a ver si se siguen diferenciando los hombres de los muchachos en la administración de la economía del pueblo dominicano.